Hola chicos, estudiantes del Liceo Lunita de Chía. Vamos a ver la segunda parte de texto informativo, que dijimos que es un tipo de texto a través del cual se dan a conocer hechos, situaciones y circunstancias. Lo central de estos tipos de texto es la información. Por lo tanto, no debe reflejar ningún sentimiento ni emoción por el escritor. Entonces, ya sabiendo que es un texto informativo, vamos con uno de los tipos de texto informativo, la noticia. Es la más importante de los textos informativos. La noticia, pero la escrita, la que viene en los periódicos. Entonces, ¿qué es la noticia? Hecho reciente, aún no informado y de interés general. ¿Cuáles son sus características? Debe tener veracidad, es decir, que los hechos sean reales y verificables. O sea, que nada sea mentira, la noticia que no sea mentira, que sea un suceso real y que se pueda verificar que sí fue cierta. Exactitud, fiel a lo ocurrido, es decir, que los hechos se informan lo más cercano y lo fiel a lo ocurrido. O sea que no debe ser cosas que inventadas ni nada, sino lo que fue la noticia. Completa. Entonces los datos deben estar completos y son datos necesarios e indispensables. No debe colocar todo estrictamente, sino colocar lo más importante para que el lector o el que está leyendo la noticia se interese por la temática. Claridad. Que los sucesos sean presentados de forma ordenada y lógica. Es decir, de estar de una forma de lo principal a lo menos importante y que para que el lector se interese por la noticia. Brevedad. Omitir datos irrelevantes y reiteraciones. Es decir, que se diga solo lo esencial, lo más importante de la noticia. No extenderse tanto porque el lector se aburre. Generalidad. Que sea el interés social y no particular, o sea que la lectura sea para todo el público. Actualidad. Que los episodios sean muy recientes, que no sean de 2 años atrás, de 5 semanas atrás, sino más bien como más cerquita esos sucesos para redactar la noticia. ¿Cuál es la estructura? La estructura de una noticia es pirámide invertida. ¿Qué es una pirámide invertida? Que los hechos más importantes o el texto más importante va de primeras y luego sigue lo menos importante hasta lo mucho menos importante. O sea, va de lo más importante a lo menos importante. Esto de la pirámide invertida es muy importante ya que el lector empieza a leer el contenido y se interesa por la noticia y empieza a leer los siguientes párrafos. En un contenido tienen las preguntas qué, quién, cómo, dónde, por qué, para qué. Son preguntas que no se ven, pero se van definiendo con esas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién es el protagonista o quién fue el personaje que estaba en esa noticia? ¿Dónde fue? ¿Por qué fue? ¿Y para qué sucedió esa noticia? Entonces son preguntas básicas que debe tener una noticia. Partes de la noticia. La noticia se compone básicamente de tres partes. La entrada, que se preservan los datos relevantes de la noticia. El cuerpo, que contiene la explicación del cómo o se llevaron los hechos. Entonces ya viene todo lo que explica la entrada.
y el cierre, que suele presentar ideas complementarias. Además de las partes de la noticia se divide en antetítulo, titular, posttítulo, lead o entradilla, cuerpo, imagen y pie de foto. Entonces aquí las tenemos, antetítulo, el título, subtítulo, el titular es toda esta parte, la entrada, que es el lead, que es el primer párrafo, la imagen, pie de foto y el cuerpo de la noticia. Entonces, el antetítulo. Aquí en esta parte tenemos que se llama epígrafe, que es el mismo antetítulo. Investigación en Estados Unidos. Entonces indica a qué se va a referir la noticia. Es una pequeña frase que indica a qué se va a referir la noticia, que va antes del título. Por eso se llama antetítulo. Aquí la tenemos en este lado, ya más grande, y nos está indicando a qué se refiere la noticia. Idea general del contenido. El título. Bueno, ilustra el tema central, lo más importante, que el lector conozca lo esencial desde el comienzo y lo complementa con la información que viene después. Es decir, que con el título ya el lector se interesa por la lectura de la noticia. Entonces aquí dice, asma se suma a la lista de males y ligados al sobrepeso. Aquí hay otro título que dice, el último terrorista huido del segundo M murió en combate en Bagdad. ¿Listos? Entonces el título debe ser en negrilla, en letra grande, que se note, y debe ser una frase importante que se resuma casi todo el contenido, para que el lector entonces esté entusiasmado por leer todo el texto de este texto informativo. Postítulo. Aquí la tenemos que se llama bajada también se llama bajada, aquí lo tenemos. Es el resumen de la noticia, pero es una frase cortica que resume casi todo lo que nos dice la noticia. Dice, si bien hay una relación entre ambos problemas y se desconoce a qué se debe. Entonces aquí tenemos una frase que va después del título. Por eso se llama posttítulo o bajada. Lead o entradilla. Es esta y es esta parte. Entonces lo más importante es el párrafo importante o es el primer párrafo de la noticia y responde a las preguntas como qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cómo. Que hace como una pequeña intrusión a todo lo que viene la noticia. El que va a leer la noticia se va interesando a leer el lead o la entradilla. Sigue el cuerpo. Son los párrafos donde se amplía la noticia del lead o la entradilla y pueden aparecer comentarios de los testigos de los hechos. ¿Listo? Entonces ahí ya viene ya más especificando lo que viene, lo que nos decía la entradilla. Tenemos la fotografía, que es la imagen de las situaciones, del lugar, de los hechos, de los protagonistas de la noticia. Y pie de foto, que es un pequeño texto explicando qué significa la imagen. Aquí la tenemos en este lado. Esta parte explica lo que significa esta imagen o esta imagen. ¿Listo? Entonces la explicación de la fotografía. Para hacer una redacción debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Preparación. Preparar con anterioridad los hechos.
fuentes o testigos. Si es posible, entrevistar a testigos que estuvieron en los hechos. Precisión en los apuntes. Entonces debe tener cifras, fechas, nombres de personajes, lugares, etc. Selección y clasificación de datos. Entonces debe seleccionar los datos conseguidos de la noticia y clasificarlos de mayor a menor importancia para redactar su noticia. Luego se hace la lead o entradilla utilizando las 6 preguntas que se dijo anteriormente. Después se realiza el cuerpo y luego las partes que componen la noticia. Para tener una buena redacción en la noticia es necesario tener oraciones psicológicas, es decir, sujeto más el verbo y después el complemento, lo que ya habíamos visto en tipos de oraciones. Entonces, primero el sujeto, luego el verbo y después el complemento para que quede una buena redacción en la noticia. Bueno, ahora vamos a tomar apuntes de lo visto de la noticia. Ya con esto hemos terminado lo que es la noticia del texto informativo. Espero que les haya gustado y les haya servido y que puedan redactar una buena noticia con los datos que se dio, sus características, las partes de la noticia y cómo se redacta una buena noticia. Tengan en cuenta que siempre cuando redacten una noticia es necesario revisar la ortografía y los signos de puntuación. Muchas gracias y vamos a realizar la guía.